Así es, todos los lunes le damos espacio a un tema que es de interés nacional. Y hace poco vimos en el programa Contacto Canal 13 el tema de los transgéneros y nos llamó mucho la atención y quisimos abordarlo el día de hoy. Y la verdad que es un tema súper importante que desde mi punto de vista la sociedad todavía no está informada sobre este tema y muchas veces escucha la palabra transgénero y no la entiende. No entiende la importancia hoy en día en la sociedad de la identidad sexual, que no tiene que ver cómo uno nace. Nosotros nacemos hombres o mujeres, XY, XX, ¿verdad? Que nos diferencia y que nos marca tal vez biológicamente en el destino. Hay cuestiones morfológicas también en el camino. Pero la identidad es algo que ha sonado en el mundo y que ha llegado a Chile y que tenemos que entenderla para que esa identidad sexual sea parte de la sociedad y a esa nueva identidad sexual la aceptemos en la sociedad de hoy. Por eso hemos invitado a dos grandes amigos que sin duda alguna nos van a explicar de manera correcta y de manera directa de qué se trata el tema. Partimos presentando al señor Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido, Marcelo. Y también nos acompaña Benjamín Castillo, de 23 años, que tiene una historia de vida muy especial. Bienvenido, Benjamín. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Benjamín. Marcelo, queremos partir hablando contigo y que definas dos conceptos que son importantes. Primero, ¿qué es ser transgénero? Y también, ¿cómo la Fundación San Carlos contribuye para la ley de identidad de género? A ver, yo creo que lo primero que hay que lograr establecer es que la persona que es transgénera es una persona, o transgénero, es una persona cuyo género o cuyo comportamiento, cómo se autopercibe, es distinto de su sexo biológico. Y en consecuencia, lo que es importante en esto es hacer un proceso de acompañamiento, de estar detrás de esta persona para que pueda desarrollarse de manera adecuada, buscando esa identidad que todos nosotros cuando nacemos la tenemos. Y particularmente en la infancia, particularmente en los niños, esto es un proceso que cuesta muchísimo porque está expuesto a una serie de situaciones que uno quisiera que los niños no las tuvieran. Entonces, la Fundación San Carlos de Maipo trabaja desde hace más de 20 años ya con el tema de la infancia, pero también atendiendo a algo que nosotros hoy día sentimos que es una demanda importante de parte de la ciudadanía respecto de la protección y la garantía de los derechos de los niños. Hace 25 años, un cuarto de siglo, firmamos la Convención de Derechos de los Niños, que establece una serie de condiciones. En el artículo 8º, inciso primero de esa convención, se establece el derecho a la identidad. Hoy día no tenemos una ley de protección integral de la infancia. Hoy día, hace poco, el 21 de mayo, la presidenta anunció que en agosto probablemente iba a lanzarse ese proyecto de ley por parte del Consejo de la Infancia. Y estas son las temáticas que a nosotros nos interesan como sociedad. Porque cuando hablamos de identidad, lo damos por supuesto. Claro. Cuando hablamos de identidad decimos, bueno, pero uno nace como es. Pero no nos ponemos en la situación, no nos ponemos en la realidad de gente que está en un proceso. Y que estando en ese proceso como sociedad tenemos que ser inclusivos. Y esa es un poco la dimensión que nosotros como fundación estamos trabajando. La fundación trabaja por el desarrollo positivo de la infancia, entendiendo la infancia en el conjunto de derechos que hoy día está dentro de la Convención de los Derechos del Niño que ha suscrito Chile y en la deuda pendiente que todavía tiene el Estado de Chile para proteger y garantizar esos derechos. Vi un caso muy cercano, si me permiten contarle, de un amigo que desde muy pequeño sentía que era mujer, habiendo nacido con órganos sexuales masculinos. Sin embargo, en su familia no recibió apoyo. ¿Por qué? Porque dicen, es muy niño, no sabe todavía por la edad que tiene, no lo tiene claro. Sin embargo, yo siento que siempre lo tuvo. Por eso tenemos un gran invitado también que está acá con nosotros, Benjamín Castillo. Benjamín, tú naciste como Andrea, en realidad. ¿A qué edad te das cuenta tú que eras un hombre en realidad? Yo creo que siempre lo supe. Siempre lo supe porque mi comportamiento cuando era chico, si bien es cierto, cuando eres chico no podéis decir lo que eres porque claramente no tenés muy claro cómo expresar lo que eres. Pero para eso están las acciones, los comportamientos. Yo, por ejemplo, yo no decía lo que era, pero mi comportamiento aludía al comportamiento de un hombre. Tú me estás hablando de los juegos, por ejemplo, exacto, cuando eras pequeño. De los juegos, yo siempre me junté con niños, siempre... A mí me decían tres cocos. Cuando era, me decían tres cocos, porque claro, la niñita que juega con los hombres, tres cocos. Entonces al final se torna... A ver, yo cuando era chiquitito siempre tuve como el rechazo hacia lo femenino.
Entonces eso aludía que no era normal, pues era como raro que yo siempre quisiera cosas de hombre. Yo cuando me vestía, a mí me compraban las cosas y yo no quiero eso. No te gustaba. Y no me gustaba. ¿Y qué te decía tu familia? No, sabes que en ese tiempo no le tomaba mucha importancia porque pensaban que era, no sé, que había nacido amachada nomás, pues. Porque eso es lo primero que uno piensa, Claro. o sea, era amachada y no le tomaron importancia. Entonces al final yo solo me lo empecé a comer y cuando empecé a crecer, yo empecé a tomar ya, a ver, como las cuerdas del asunto y dije, ya voy a empezar a hacer cosas por mí, me empecé a vestir como hombre, me corté el pelo, no me importó lo que me dijeran y ahí empecé. Qué importante es en este tema el apoyo familiar. Yo creo que eso es base. Ahora, hay Fundamental. que también entender que hay generaciones pasadas, hay Por generaciones que todavía hoy día tienen cierta edad, que no lo entienden. Y más allá de retrógrada, sino que no lo entienden. Porque cuando tú le dices transgénero, de inmediato se van a, es gay, es lesbiana. Travesti. Identifican el travesti con el transgénero, meten hasta los asexuados, lo meten todo en un mismo grupo. Entonces es importante definirlo esto para que el apoyo familiar sea fundamental. Primero queremos saber si tú tuviste ese apoyo familiar y quiero saber también de tu parte cómo se puede generar ese apoyo familiar desde la fundación. A ver, el apoyo familiar yo lo tuve desde que empecé como lesbiana, entre comillas, ¿cachai? Porque obviamente como no me gustaban los hombres, me metía con mujeres. Claro. Todas mis pololas fueron heteros de partida, así que siempre tampoco era como lesbiana, pues, o sea, siempre me metía con... No, porque tú eras un hombre que te Claro, gustaba una mujer. pero ante la Eres un sociedad hombre. yo era lesbiana. Entonces mi familia ya partió apoyándome en eso, pero ya cuando decidí que iba a hacer un cambio radical, ahí todos quedaron como... Perdí muchas familias y me quedé con los necesarios, que son ¿Perdiste mucha familia? muchos familiares. ¿Que se alejaron de ti tus papás? Sí. No, mis papás no. Mis papás... Es una historia compleja. Los tíos, yo no primos. tengo papás. Sí, pero mis primos, claro, algunos tíos... Perdona, disculpa. ¿Tú no tienes papás porque te No. dejaron, porque murieron? No, mi papá falleció y mi ¿Ya? mamá me dejó cuando era chico. ¿Tu mamá te dejó por esto? ¿O No, tu mamá te dejó no, mi por mamá otra me dejó razón? cuando era guagua. Ah, Se tú no fue- conociste no. a tu mamá. ¿Y la relación de tu papá con tu identidad? Él ¿Cómo fue? No, él murió y no No lo alcanzó a- supo. no. Él se quedó con que su hija era lesbiana. Bueno, el caso de Benjamín evidentemente es distinto Sí, porque es no tuvo distinto, relación con pero- su papá. Pero el apoyo, por ejemplo, de mi abuela o de mis hermanos, que para mí son como Fue ellos, importante. sí, importantísimo y me ha ayudado bien. ¿Cómo se desarrolla eso? Es súper importante lo que dice Benjamín, porque acá algo él hizo que estuvo bien, fue ir separando aquellos que estaban contigo y aquellos que no estaban Mira. contigo. Fíjate que uno comete el error de pensar de que todas las personas tienen que comprender esto y tienen que comprenderlo rápidamente. Y eso es un proceso. Claro. Y así como un proceso para los papás o para los abuelitos, etcétera, que cifran sus expectativas en que el niño o la niña va a tener hijos, y ponen todo en el norte y tienen que ajustar sus expectativas si es parte de un proceso. Él no va a tener problema, él No, va a tratar él de es desarrollar su vida. Si el problema lo ponemos nosotros, como papá, como sociedad, empezamos a preocuparnos de decir, oye, pero es que ya yo no voy a tener nietos, ¿Qué? oye, ¿Cómo pero es voy que a ya, tener hijos? yo, pucha, ¿y por qué no hacía esto otro? Las etcétera. ridículas tradiciones familiares. Claro, Exacto. y los niños, tal como tú decías, desde muy temprano, desde los 3 años, ya saben cuál es su orientación, cuál es su género, cuál es su... Y cuando empiezan a notar esta disonancia, esta situación que es distinto del género, del sexo biológico, empiezan a reiterarlo de manera insistente, permanente. No es una etapa, se empieza a marcar de manera muy permanente. Y ahí hay que poner la atención como papá. Eso es importante. No porque sea un trastorno, te insisto, porque aquí hay un error de considerar que el transgénero es una persona enferma mental o una persona Bueno, enfermedad patología, psicológica. O que están tiene- pasando por una etapa. o que pasan por una etapa, no tiene nada que ver con eso. Y eso hay que ser súper claro. Esto tiene que ver con cómo yo voy desarrollando mi identidad. Entonces, ¿cuándo se empieza a generar un problema en esto? Que es lo que se llama la disforia de género, que Claro. es lo contrario a la palabra euforia. Sí. ¿Ah? Sí. Es cuando la Es el persona... diagnóstico, ¿no? La Disforia de disforia, género. la Sí. disforia de género opera a partir de que el chico empieza a sentir toda la disconformidad ambiental
todos los problemas que genera en la sociedad o en la familia y empieza a desarrollar una disociación, empieza a deprimirse, empieza a tener pena permanentemente, aumentan las tasas de suicidio, pero resulta que la causa no está en el niño, no está en lo que está viviendo, sino que la está poniendo hacia afuera. Por eso que es tan importante de hacer lo que hizo Benjamín en su momento. Oye, no nos sobrepongamos, o sea, trabajemos. La gente tiene que entender, hay tiempos para entender en esto. Hoy día son muchos los niños y las niñas que tienen una situación de transgénero que están siendo aceptadas en sus comunidades escolares, en sus familias, ¿Cuánto etc. es la población aproximadamente? Mira, se estima que uno de cada 15.000 en Uno de promedio. cada 15.000. Uno de cada 15.000. Uno de cada 10.000 hombres, uno de cada 30.000 mujeres. Entonces, mujeres biológicas. Entonces, estamos hablando de una población en Chile alrededor de 2.000, 2.500 personas. Marcelo. Es una población importante. Pasa mucho que nosotros somos muy ignorantes en este tema, como somos en todo, y a veces las sociedades nos encasillamos más a hacer de entenderlo la más fácil. En lo que la gran mayoría dice, ya, entonces eso es. Partamos por lo más básico para poder entender bien cuál es un transgénero y cuál es un transexual. La gran diferencia. A ver, en la literatura internacional se habla de transgénero en el sentido amplio de la disconformidad de género respecto del sexo biológico. Por lo tanto, meten en esas categorías, por ejemplo, a los travestis. Y los travestis, que son una población mucho más importante en términos de porcentaje. Pero el transgénero... Me han dicho eso, un montón de veces te lo han dicho y lo suelen me confundir. dijeron travesti. Pero lo central es que el transgénero tiene una condición de transexualidad. Por lo tanto... Lo que te iba a preguntar con respecto a eso, en la entrevista que le hicieron a la familia de Andy, el caso que es muy popular, que fue publicado en Contacto, la psicóloga le dijo con respecto a Andy que había nacido en un cuerpo equivocado. Con respecto a lo que estabas hablando, ¿cómo identificamos que una familia puede identificar que su hijo es transgénero? Tal como te explicaba antes, el niño ya a partir de los 3 años tiene una conciencia súper relativamente clara de su identidad. Lo que le pasa a Benjamín, empezaba a darse cuenta de que no le gustaban los juegos típicamente de niña, y empieza a hacerlo de manera reiterada. El niño empieza a decir, o la niña empieza a decir, yo soy niño, dependiendo de... Y lo empieza a reforzar de manera permanente. Ya no es algo transitorio, no es algo excepcional, que tú digas, no, mira, en esto está jugando el niño. No, es consistente y es permanente. Y que su forma de actuar también es más como... Claro, eso se veía en Andy. Yo me di cuenta, y es un claro ejemplo, cuando Andy se dibujaba como mujer. Se autopercibía como mujer. Claro, y se denominaba con el sexo femenino, a su mamá le sacaba las cosas. Entonces, ese tipo de comportamiento alude obviamente a que es mujer. Acá, o sea, que hay que hacer... Estamos hablando de una persona chiquitita. Claro, de 5 años. Bueno, y mira que esto es súper particular, porque uno dice, estos niños de 3, de 5 años, ¿cómo logran adquirir esos comportamientos de uno u otro rol de género? Esto tiene que ver con variables emocionales. Y mira, no hay una causa definida única para el tema del transgénero. O sea, se puede pensar que tiene que tener una raíz psicológica, que puede tener una raíz emocional, incluso una raíz biológica, hasta etc. hormonal. Hasta hormonal. Antes del parto, por ejemplo, pueden haber cambios hormonales. Puede Que ser. hay investigaciones de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ha tratado de situar algunas causas, pero son amplias y es profundamente... Todavía no están específicas. No están específicos. Lo único que tenemos claro, tal como lo dijo esa psicóloga, es que naces en el cuerpo equivocado. Eso Ahí está. Y tiene entonces un tema con la identidad. Y además que Todo lo ciertos contrario. comportamientos Buena suerte. son impuestos por la sociedad también, ¿verdad? De cómo se tiene que portar una mujer, cómo tiene que actuar un hombre. Pero yo te quiero preguntar a ti, Benjamín, ¿tú has tenido la fortuna de tener el apoyo de tu familia y de hacer lo que tú sentías que tenías que hacer? Sí. ¿Qué pasa con esos jóvenes que están viendo el programa en este momento, o niños? Me imagino hasta adultos, que no han tenido el apoyo, que no han tenido el valor, que no se han atrevido a hacer lo que sienten, lo que son. ¿Cómo les puede afectar en su vida? Sabes que yo igual avancé, en mi época tuve esa situación. Yo igual avancé solo un tiempo. Entonces también no tenía el apoyo de nadie, yo estaba solo y todo. Igual fue complejo, fue bastante complicado. Pero empecé, un gran amigo mío me dijo que todo partía por casa. Si yo me quería tal como era, me aceptaba como era, no tendría por qué tener miedo de decírselo a nadie.
Entonces me empecé a querer yo mismo, empecé a aceptarme, a valorarme, porque obviamente el cambio tiene su proceso, entonces tampoco puedo estar mal durante todo el proceso. Tengo que aprender a aceptarme y a quererme así por mientras que voy avanzando en el proceso. Pero yo le diría a todos que sean como sean, que se amen como son y ahí recién van a poder amar y van a poder hacer lo que ustedes quieran. Eso para mí siempre, yo tengo muchos amigos que me han dicho gracias, de verdad gracias, porque yo creo que si no te hubieses parado en una pantalla y hubieses dicho así sin pudor alguno lo que es tener pene, vagina y todo, así con las palabras tal como son, créeme que nunca hubiese sido capaz de decir lo que soy. Hay dos cosas que, una te quiero plantear a ti, Marcelo, después Benjamín. Marcelo, ¿cómo hoy día la sociedad está incluyendo a los transgéneros? ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué pasa en las empresas cuando ven una persona y se enteran después que tiene otra identidad y no la que nació? ¿Qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa con el registro civil en estos casos? ¿Cómo la sociedad integra o no integra a los transgéneros? Eso te quiero preguntar a ti primero. Mira, desde el punto de vista desde lo más macro, tú sabes, el año 2006 en Yakarta se establecieron una serie de principios que están asociados a, y quizá el más importante es compartido a través de la legislación internacional, de decir que las personas transgénero no tengan que realizar modificaciones físicas, biológicas para reforzar o solucionar el tema de su identidad. Hoy día, si tú vas al registro civil, probablemente para que te puedan hacer el cambio de género y el cambio de identidad simultáneamente, tienes que tener una operación. Con lo o sea, tu identidad dice mujer. Dice mujer y dice Andrea Belén. Bueno, ese es uno de los temas que precisamente una ley de identidad de género busca resolver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué esto se ha demorado ya 2 años que hay un proyecto de ley en esta materia y ha tenido varias observaciones? Está hoy día en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Senado. Lo complejo del sistema legislativo en Chile es que el derecho se establece en función de lo que se llama el objeto, no el sujeto. Y en consecuencia, lo que es más claro para el objeto de una persona es el sexo biológico, no el sexo, entre comillas, psicológico o el sexo de género. Para identificación y todo. Entonces, en la práctica, eso retrasa mucho porque la legislación no está preparada para poder hacer ese cambio. Y frente a eso, Benjamín, que tú sabes que es así, que tu carnet dice que eres mujer, ¿tú has pensado en operarte? Sí. Ya, ¿y cuáles son los mecanismos para operarte? ¿Por qué te quieres operar? Porque tú has dicho que tú eres hombre más allá de tengas pene o no tengas pene. Entonces, te lo pregunto por una cuestión social de integración y también por una cuestión de relación de pareja. Claro. ¿Influye eso también? Sí, o sea, para mí igual sería más que nada operarme, lo haría por una comodidad física, para mirarme al espejo y decir, ya, ahora está completo el tratamiento, ya estoy como debiese haber nacido, entonces... Ahí como que cierras el Claro, todo. Más que por un tema de sociedad y todo, lo hago por mí mismo, porque me gustaría mirarme al espejo y decir, por fin soy lo que siempre debí ser. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y el tema de relaciones con parejas y eso? Nunca me ha sido tema, en realidad. ¿No es tema? No, para mí no. Ahora uno ve a Benjamín en la calle... No te imagináis, no. ¿Qué puede decir que claro, no. Nadie. Pero imagino que igual... A mí me pasa en las clínicas. ¿Ha sufrido discriminación? ¿Cuál ha sido el caso de discriminación que ha sufrido? No, ¿O no? discriminación no. ¿No? ¿Difícil? Es que No, es difícil. a ver, sí. Una discriminación, pero en cuanto a lo laboral, en realidad, porque cuesta igual que la gente, porque le tiene miedo a la gente a la palabra. O sea, yo estuve en 2 trabajos dentro, casi dentro. ¿Y? Faltaba solamente la entrevista y todo, llegué y me dijeron, ya, empezáis tal día, y le dije, ya, pero hay un pequeño inconveniente. Pequeño. Cuéntame. Lo que pasa es que soy trans. ¿Cómo? Y así es la reacción. ¿Cómo? Sí, claro. Yo nací, claro, de travesti. Yo nací mujer, con cuerpo de mujer, pero soy hombre. ¿Cómo? No entiendo. Y le explico y todo. Ignorancia todavía. ¿Te dieron el trabajo? No. En los 2 trabajos me rechazaron y me dijeron, no podemos tener gente así. Y yo... ¿Eso entra en la ley Samudio? Sí. ¿Cómo? Ley Samudio, ¿no? Evidente. Hoy día hay un cuerpo, afortunadamente hay un cuerpo legislativo que lo sanciona. Antes no era así. Entonces, pero voy a la base. O sea, en esta cuestión es un proceso y hoy día tenemos que visibilizar la necesidad de resguardar el derecho a la identidad. Más allá solamente del tema trans. O sea, hoy día hay muchos niños, por ejemplo, que viven en hogares del Sename, que pierden sus vínculos familiares, que pierden su identidad, que no saben de dónde vienen, hacia dónde van, etcétera. Entonces, el derecho a la identidad hoy día en Chile no está garantizado 100%.
Y por eso es relevante impulsar una legislación que proteja a los niños y niñas de nuestro país, a los adolescentes y a los jóvenes, del tener el resguardo de su identidad, del poder llevarla a la práctica, del poder sentirse propiamente en coherencia entre lo que uno es. Marcelo, salió Víctor Escobar, el padre de Andy, hizo un duro emplazamiento a la senadora Van Rieselbergher, porque es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que estaba en contra de esta ley de identidad de género. Nos contabas algunas de las aristas por las cuales es necesario, como por ejemplo para poder cambiarse el nombre. Cuéntanos la amplitud de esta ley de identidad de género. ¿Por qué se necesita? Lo que pasa es que más allá de entrar en la discusión parlamentaria, porque hay una serie de emociones, esto es parte del ejercicio lógico. O sea, piensa, a la mayoría de nosotros recién nos estamos familiarizando y gracias a Benjamín y gracias a los papás de Andy, etcétera, recién nos estamos dando cuenta de que esto existe y de que es una realidad. Pero a nuestros parlamentarios también les pasa lo mismo, pero con el agravante de que ellos tienen que legislar en base a cuáles hoy día las condiciones sobre las cuales se ejecutan las leyes. Y en la práctica, el sexo biológico manda en todas las leyes. Y eso es una de las aristas súper complejas de resolver. Se habla de hombre, porque efectivamente lo que plantea la senadora Van Rieselbergh, más allá de estos elementos que también en la discusión se presentan para confusión. O sea, estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de qué. Uno de los temores que evidentemente tienen muchos parlamentarios es que al legislar en términos de identidad de género se termine legislando también en términos de matrimonio homosexual. Porque si finalmente tú validas el sexo psicológico, entre comillas, o el sexo, una persona que se siente mujer, que tiene una pareja mujer y que se le reconoce, tienes que validar. Lograste meter el matrimonio homosexual. Entonces, aquí hay implicancias que no solo tienen que ver con la realidad de personas que están buscando su identidad, sino que también tiene que ver con todo el cuerpo legislativo que necesita y tiene que ser coherente con todo. Y esas son las que han rechazado este proyecto. En esa comisión hay trabas conservadoras, lamentablemente hay que decirlo, porque la presidenta de esa comisión es ultraconservadora. Hay cuestiones religiosas también que van de la mano. Es muy difícil. Pero más allá de las personas, la legislación en Chile es tremendamente conservadora y no permite resguardar en estos casos particulares el tema del trans. Además, y yo creo que algo que aporta muy poco a la causa es enfrentar esto como un paquete completo. Esta es una situación particular de las personas trans que están vinculados al derecho de identidad. Si no le aporta la confusión de lo que le pasa a cada uno en la sociedad, de repente dice, no, pero son gays, son homosexuales. Esto no está vinculado a la orientación sexual. Sí. O sea, ya hicimos la diferencia y es claro que también esa diferencia sea en términos legislativos. Marcelo, ¿qué mensaje querrías dar en este momento a la gente que está viendo el programa y también para toda la gente que quiera contactarse con la Fundación San Carlos de Maipo? Mira, nosotros como fundación, y esto para entender por qué estamos acá, nosotros tenemos una mirada mucho más amplia respecto a los derechos de los niños y de los jóvenes, de los adolescentes, para que tengan un futuro positivo. Nos preocupa que vivan en familia, nos preocupa que tengan su identidad, nos preocupa que ellos tengan acceso a la educación, nos preocupa que no los discriminen, nos preocupa todo eso. Nosotros no es que seamos una fundación que trabaje solo en los casos de niños que buscan su identidad de género. Nosotros mucho más amplio, hemos trabajado con más de 15.000 niños el año pasado en sus comunidades en situaciones de riesgo social. Nosotros no queremos que los niños que sufren esta condición cuando son chiquititos y están en los colegios sean rechazados por los colegios. Porque además de sumarle el tema de la identidad, le está sumando probablemente el bullying, le está sumando la deserción escolar, lo está exponiendo a situaciones donde a lo mejor no tiene soportes familiares y finalmente terminan siendo tremendamente vulnerados. Nos preocupa la vulneración de los derechos de los niños. Creemos de que no podemos hacer la vista gorda respecto de este tema de la identidad y creemos de que quizás como recomendación para los papás, para los chiquillos que están en esto, buscar apoyo, buscar quienes han, como Benjamín, hecho el camino. Y tú tuviste una conversación con Benjamín muy simpática antes, porque le dijiste, oye, tienes un grupo de contacto, llámame. Sí. Lo que ha permitido todo esto es que empieza a aparecer en un lado, empieza a aparecer en otro, Hombre, como nosotros vamos a colaborar en esto, es primero
reforzando la autoestima de la persona que está en esta situación. Segundo, diciendo y juntándonos con otros casos similares, y que esos casos similares también creen redes. Hay que informarse, si este tema es complejo. Como decía Benjamín, partir por casa. Partir por casa. Los papás también tienen que poner en la palestra la defensa de los derechos de los chicos. Nos quedan pocos minutos y nos encantaría, Benjamín, que también tú entregues un mensaje a todas las personas que nos están viendo, a las familias, cómo, en el fondo, vivir en una situación integral a las personas transgénero. Yo para eso siempre he tenido una frase o un diálogo hacia las personas. Mira, es tan fácil como que tú en tu casa, si eres hombre, mujer, hombre, te hacen vestir 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, 15 años de mujer. Te hacen depilarte, te hacen usar falda, te hacen usar sostenes, te hacen usar la cantidad de cosas que tú decís, pero si yo no quiero usar esto, yo no soy así, ¿por qué? Y perdí la felicidad, loco. O sea, yo estuve mucho tiempo súper triste porque no sabía qué hacer, no sabía porque pensaba que lo que estaba haciendo yo estaba mal, pero en realidad los que estaban mal eran mi entorno. Pónganse en el lugar de nosotros, nada más. Y no somos nadie extraño, no somos extraterrestres ni nada. Somos igual que ustedes, tenemos sentimientos y las cosas también duelen. Pónganse en el lugar del otro, nada más que eso. Tenéis toda la razón. Qué buen mensaje. Oye, vamos a dar muchas gracias a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Suerte con la fundación. Ya lo saben, apóyense en la fundación que además aborda otros temas de apoyo a los más niños. Y a Benjamín Castillo, un fuerte aplauso, pero ojo. Porque Benjamín Castillo es un tremendo artista. Benjamín Castillo es un tremendo cantante. Y Benjamín Castillo, a la vuelta de esta pausa comercial, nos tiene una gran sorpresa aquí en el escenario de Sabores. No se vayan, ya volvemos.